Y voy a compartir pantalla. Ok, estábamos acá, ya terminamos de ver lo de la parte técnica, y como decía, la parte teórica, pero que también a su vez fue un poco la parte práctica, que refería a poder construir inicialmente un mapa, una figura que nos permite orientar nuestra reacción. Ahora bien, ya propiamente pasar al documento, a la prosa como tal, eh, la idea es podernos guiar en función de de la documentación, no, en función de estos elementos que tenemos aquí. Hay un paso intermedio que tal vez no voy a hacer ahorita, que la idea también sería que una vez que ustedes tienen trazado este mapa, ya sea, como dijo Amanda, a partir de la investigación previa, o más bien que les va a orientar a a la investigación previa, es que ahora sí, con la investigación previa y teniendo esos datos, ustedes puedan comenzar a asociar esos elementos a cada uno de estos puntos que aparecen aquí. O sea, la información recabada de la información previa la puedan comenzar a ordenar para saber cuál es la evidencia con la que yo cuento o no cuento en función de estos elementos. Y aquí es donde empiezo ya la parte práctica de la redacción. Y más o menos les voy a ir detallando qué es lo que uno espera ver de aquí al lunes como entregable. Entonces, vamos a la parte de redacción. Voy a poner un documento genérico. No le voy a poner formato ni nada, simplemente es un tema de poder ir redactando. Entonces vamos a hacer identificación del problema o como dice ahí, problema y sus impactos. Entonces, el problema y sus impactos. Ok, entonces, la redacción del problema, en primera instancia, lleva una declaración del problema, que es la mejor manera tal vez de hacerle la apertura propiamente del problema, y con su respectiva evidencia. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí voy marcando en amarillo y en colores porque no es un tema que esto va a quedar escrito, o sea, esto no es ningún título. El único título que existe es este, 1.2, el problema y su impacto. Ese es el título de la sección. Eso que está en amarillo no es un título, pero es como la guía de lo que inicialmente yo voy a hacer. Yo siempre recomiendo, y conste, vean que estoy hablando, es una recomendación, no está escrito en piedra. Cada uno tiene su estilo de recomendación y sabrá cómo llegar a este punto. Ahora, yo lo trabajo en función de que secciones anteriores al problema hay una redacción ya hecha sobre la parte de la empresa y sobre los proyectos de la empresa, pero a este punto obviamente no la han redactado ni la ocupan redactar para el lunes, porque el lunes el único entregable tiene que ver con la sección del problema y su impacto. Ok, entonces el tema es el siguiente. El problema y su impacto a nivel de redacción de proceso es un solo texto. No es que lleva subtítulos, porque en realidad se enredan a veces con los subtítulos, sino es más un solo texto, pero internamente uno hace una subdivisión que va organizando y que luego quita eso que está marcado en amarillo para ya quedar en un solo documento o una sola integración unísona, integral como tal. Otro elemento importante que me preguntaba un estudiante ahora es el tema del tiempo verbal. Vamos a ver, a nivel actual, las tendencias, sí es cierto, están orientadas a escribir mucho en forma personal del yo, no el nosotros. Yo, porque soy yo individual, ¿verdad? En algunos casos que investigaciones sí son en conjunto, se escribe en formas personales del nosotros. Pero a nivel de la maestría todavía mantenemos un poco el estilo anterior, porque el estilo anterior sí hablaba más de reacción en forma impersonal. Impersonal y en tercera persona. Entonces se escribe en forma de se estableció, se desarrolló. El final, documento final de todo el TFG al final, tiene que quedar en un pasado, o sea, en tiempo pasado, porque todo al final del informe, todo se hizo, se supone, y redactado en forma impersonal. Se construyó, se evidenció, se elaboró, se generó, y la redacción nunca utiliza una forma personal. Eso por una norma de la maestría.
Como les digo, las tendencias actuales, pero que no son normas, o sea, son tendencias, implica más la utilización en la actualidad de formas personales, pero ahorita todavía la maestría está trabajando con la forma impersonal. Esto para que la hora de la reacción. Ok, la declaración del problema. La idea es que ustedes puedan tomar como base lo que están viendo acá. Ese es el problema que ustedes tienen. Entonces, como ya les decía, en Buena Teoría uno ya trabajó anteriormente toda la descripción de la empresa y demás, entonces aquí no es necesario hacer ese contexto, simplemente es una reacción directa. El problema que presenta la empresa XXX es que no tiene, o el problema que presenta la empresa XXX es que no tiene trazabilidad sobre el estado de sus proyectos o sobre el desempeño de sus proyectos, sobre el desempeño de sus proyectos. Desempeño en términos de resultados. Esa es la declaración del problema. Vean que normalmente un problema, cuando está muy bien establecido, se sabe que en una frase se logra declarar. Eso para nosotros no es el problema en su totalidad, eso es la declaración. Ahí declararon un problema, nada más. Pero todavía falta construir la evidencia. Entonces, lo que sigue a continuación sería, esto se demuestra por medio de, sí, puede ser por medio, digamos que estoy haciendo una reacción inventada. Esto se demuestra por medio de ok, esto se demuestra porque cada vez que la gerencia solicita los resultados y el estado de avance de los proyectos, se debe realizar reuniones de hasta 6 u 7 horas en donde todos los directores en conjunto con la coordinación del departamento, ahí me perdonarán un poco la reacción, muy hacia un género de más, pero ahí me disculparán, en donde todos los directores en conjunto con la coordinación del departamento mm, deben recolectar y comenzar a construir información de cara a cumplir con lo solicitado por la gerencia. Como se denota en la figura 1.x, lo que le llega al gerente son diferentes formatos desarrollados por cada director de proyecto para poder luego integrarlo, integrarlos en dicha reunión. Entonces, una evidencia de eso, como les decía, puede ser poner una figura, figura 1.x, formatos e información enviada al gerente o coordinador o a la coordinación para elaboración de informes de resultados. Entonces se pone la figura, se pone la leyenda abajo, elaborada a partir de, no sé, comunicaciones personales con el personal del departamento XXX. Vean por qué pongo un tipo de referencia así, porque no son documentos formales. Entonces, en realidad, ahí por lo menos lo importante es referenciar de dónde viene, no es la estructura APA como tal, porque tampoco vamos a poner el nombre de cada persona, porque en realidad sí, es algo muy general, y entonces estamos tratando de ajustar un poco esa referencia, pero por lo menos saber de dónde sale. Algo más que uno puede agregar dentro de esta declaración de problema, conforme a esto que acabamos de poner aquí, es algo así. Entonces, al comparar
los formatos e información enviada, la coordinación no logra, no sé si la palabra correcta sería esta o suena muy coloquial, pero no logra empatarlos y por dicha razón debe convocar a los directores en estas reuniones. Adicionalmente, menciona la coordinación que si en este momento le preguntan sobre la situación de los proyectos, no tendría una respuesta porque no conoce el estado. Y entonces esto iría como una comunicación personal. Este, ¿Cómo era? Inicial del nombre, apellido, comunicación personal, fecha exacta. Entonces ahí se termina de reafirmar el problema a partir de una comunicación previa que se haya tenido. En ningún momento, en ningún momento estoy diciendo el problema origina esto, no. Eso es una mala reacción. Cuando ustedes ya ponen, entonces el problema también es que el problema se demuestra porque origina o se ve como resultado en esto y no. El problema en sí mismo tiene que ser demostrado. No se demuestra el problema a través de la consecuencia. La consecuencia para eso se va a establecer una línea de idea, de construcción que lleva del problema al efecto. En este caso, lo que hay que demostrar es el problema. Es que mi problema es informalidad, es que entonces el problema se demuestra porque vea cómo tenemos resultados adversos. No, esos resultados adversos son en sí mismos un efecto. Cómo demuestra la informalidad es lo que ocupamos. Entonces vean que en esta redacción yo no estoy hablando del problema en función de los efectos. No, el problema no tiene trazabilidad. Los que buscan estos dos elementos que son evidencias del problema es demostrar precisamente que no hay trazabilidad. Eso es lo que demuestra esto. No está hablando de resultados que provoca, estoy hablando del mismo hecho. O sea, estoy hablando de los hechos que fundamentan y que logran evidenciar que no hay trazabilidad. Entonces, por esa razón es que uno no se puede enfocar tampoco en una reacción, porque a veces pone, es que el problema que presenta la empresa es que no tiene métodos formales. Esto se demuestra porque la empresa ha venido presentando resultados adversos no, ya estamos mal. O ponen, entonces el problema provoca que la empresa no vaya alcanzando los resultados adversos. Y yo les digo, sí, provoca es que provocó un efecto. ¿Cuál es la evidencia? No, es que la evidencia es eso, los efectos. No. Los efectos son el impacto que el problema tiene. Son resultado, como dijo el compañero, de una materialización del problema, pero no son la demostración del problema. El problema por sí mismo es un hecho y por eso es que el hecho hay que demostrarlo. Entonces uno tiene que trabajar en la evidencia que asocia al hecho. Esto sería la primera parte del problema, sí, cuando ya el problema está claramente conceptualizado. La evidencia no tiene que ser tanta, no es poner 5, 10, 20 pantallas de evidencia, no, la evidencia es un elemento concreto que termine de amarrar lo que se está declarando en este caso como problema. Puede ser algo tan corto como esto, como puede ser el mismo párrafo, puede ser dos párrafos más, no sé, pero no es hacer 3 páginas de solo evidencia sobre el problema. La idea es que es un elemento muy concreto que nos ayude a demostrar o que el lado de ustedes logre demostrar que hay un problema. Esa es la primera parte del problema, por decirlo de cierta manera. ¿Dudas aquí esta parte? ¿Dudas? De momento no, profe, de mi Sí, por parte. el momento no. Ok, ¿Ves? pues Sí, una pequeña consulta. ¿Esto tiene claro. algún límite de extensión o No, lo que no hay es límite. necesario? No hay límite de extensión. Lo que pasa es que yo puedo decir de una manera empírica, Efraín, que
Yo cuando veo que el problema pasa de 5 páginas ya voy pensando mal. Porque creo que después de 5 páginas voy pensando mal, porque a veces es el temor de ustedes de creer que el problema no está tan bien definido que empieza como el Chavo del Ocho, repite y repite, y después vuelve a retomar y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Yo he visto proyectos donde hay un punto donde uno lo lee, donde a uno ya le quedó clarito el problema, pero hay como un temor que uno siente en la escritura, porque no crean, si transmiten ustedes algo, el sentimiento sobre este documento se transmite, no crean. Y uno siente ese temor y entonces siente que comienzan a sentir que no están terminando el problema y continúan. Y ya meten más. Y que terminando se uno cuenta que terminaron como el Chavo el Ocho, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Y a veces son 10 páginas que las 6 páginas eran ya puro relleno. Entonces, no es una declaración de problema tan corta, estamos de acuerdo, pero tampoco es tan larga. Yo he visto problemas muy buenos en 2, 3 páginas, he visto problemas muy buenos en 4, 5 páginas, he visto problemas buenos también hasta en 10 páginas, a como he visto problemas malos en 1 o 2 páginas, a 10 páginas y otros pésimos con 30. O sea, yo tuve una vez un problema como de 40 páginas y yo. Después de la página número 8 de Vini, no, no hacía sentido, o sea, ya. O sea, escribieron como un diagnóstico y no, tampoco es eso. El problema es muy concreto si tenemos las ideas claras. Entonces, para mí, un problema puede andar tal vez 3 páginas, 4. Yo sí tengo la medida que después de 5 ya me huele mal, pero no significa que lo dejo leer. Claro, si alguien entrega 40 páginas, no crean que voy a pasar leyendo 40 páginas, porque es mentira, o sea, es complicadísimo y jamás. Ya hay una repetición de ideas muy claro. Lo que uno sí tiene que tener claro en la redacción y que ayuda mucho, Efraín, es esto, tener claro, por ejemplo, este mapeo. Si uno tiene claro ese conjunto de ideas, el dónde inicio, a dónde voy y dónde termino, la redacción se hace más precisa y entonces se vuelve muy optimizada en función de lo que yo quiero mostrar. Charles, Sí, buenas noches. buenas noches. No hay ningún inconveniente con, digamos, un problema y que se indique un oficio y sea parte de los anexos. No si el oficio aporta como evidencia el problema, porque por ejemplo, si usted lo que me dice es que el problema suyo es un incumplimiento legal que queda demostrado, pues, bueno, ha pasado, por ejemplo. Una municipalidad, el problema que tenía era un incumplimiento hacia una normativa que la Contraloría tenía. Y entonces, la evidencia de eso, ¿qué era? ¿Y qué sería la mejor evidencia de ese incumplimiento normativo? Te pregunto, Charles. ¿Perdón? ¿Qué sería la mejor evidencia de parte de una municipalidad que tiene como problema el incumplimiento de alguna normativa de la Contraloría en tema de proyecto? ¿Cuál sería la mejor evidencia ahí? No, no, no Informe sé. de auditoría. Un informe de auditoría que por lo general viene con un oficio, lo que usted acaba de preguntar. Los famosos de FOE, profe. Exactamente. Eso puede servirles como evidencia. No van a poner todo el informe. Del informe uno saca pedazos, ya sea que coloque eso como evidencia o puede colocar por lo menos el encabezado o algunos puntos principales en un anexo y entonces hacen referencia al anexo con respecto a eso y que eso sirve como evidencia siempre con su debida redacción dentro del problema. Entonces, esos elementos pueden servir como evidencia siempre y cuando relacionen realmente a la temática o problema que están trabajando. Pero muy bien, exactamente esa es la respuesta que dio Ernesto. Y lo que preguntabas vos, Charles, ahí queda contestado. En un caso como ese, más bien el informe, ojalá que se tenga, es la evidencia perfecta para una declaración de problema como esa. Ujú. Te contesté. Sí, listo. Si se permite, entonces. Exacto. Gracias. Efraín, ok, pero igual, Charles, se permite siempre y cuando, o sea, vamos a ver, se permite, pero que asocie al problema, ¿verdad? Si no tiene asociación al problema, usted puede poner eso, pero si no asocia al problema, no es que no se permite, es que no estaría apoyando para lo que lo está usando. O sea, todo elemento que uno agrega en el documento tiene una intencionalidad. En este caso, la intencionalidad de las evidencias es apoyar la idea con la cual usted está trabajando. Entonces, si usted redacta algo, pero el informe no te apoya,
Entonces no tiene validez porque no tiene utilidad. Segundo, en la forma en que yo redacto dentro del documento, tengo que hacer referencia a ese elemento, pero tengo que explicar qué de ese elemento es lo que me interesa utilizar para poder fundamentar mi idea. Entonces, por ejemplo, yo tendría que decir, la municipalidad tal presenta como problema que no está cumpliendo con la normativa de la Contraloría número tal y tal. Como se muestra en el informe de auditoría adjuntado en el anexo número 1, en la sección tal, claramente la Contraloría hace referencia a que la municipalidad XYZ ha dejado de cumplir con esto y esto en lo y que por dicha razón se están haciendo procedimientos de esto y esto, ¿ves? Entonces, la explicación tuya dentro de la redacción tiene que ayudar al lector a ubicar dentro de ese oficio qué es lo que nos va a servir como evidencia al problema. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Sí, de acuerdo. Muchas Ok, gracias. con gusto, Efraín. Efraín, creo que era. Sí, sí, sí. Ajá. Ahora que está hablando de las evidencias, resulta que, bueno, yo estoy ya trabajando en el documento, ¿verdad? Ujú, Trate de no poner la solución, ujú. simplemente describir el problema. Pero cuando usted lee la evidencia y lee el problema, uno dice, pucha, es obvio cuál va a ser la solución. ¿Eso está bien o tengo que cambiarlo de alguna forma? No, no, puede ser. Habría que verlo ya por eso te digo que me gustaría más bien leerlo con vos para ver qué se está entendiendo y te puedo ir dando mi razonamiento de qué se entiende para ver si hay alguna modificación o puede ser, porque ya, y vamos a ver. Vuelvo a lo mismo. Me ha pasado, creo que fue la Municipalidad de Limón una vez. Lo que mandó la Contraloría fue directamente decirles, ustedes ocupan hacer un procedimiento de gestión de proyectos, punto. El incumplimiento es que no tenían un procedimiento, ya. Como dice el estudiante, ¿qué hacemos? Le digo, "Ey, no, y eso es lo que dice la evidencia, ese es el problema, el incumplimiento es un cumplimiento normativo, el informe los obliga a eso. Ahora, vamos buscando las causas del incumplimiento, sí, una de las razones es que la empresa, no se, digo, la municipalidad no se haya preocupado por hacer esto, la municipalidad no generó procesos formales en esto, y sí, o sea, se termina de acomodar el problema, pero digamos que hay una razón o un hecho. Otro caso que a veces sucede, por ejemplo, nosotros normalmente no permitimos que en un proyecto de una vez digan el objetivo es que vamos a hacer un marco de trabajo basado en Scrum. No lo permitimos cuando la empresa no ha establecido una normativa como tal. Pero, por ejemplo, tuvimos un caso, me gustaría ahora mostrarles, pero es que ese sí es como más ¿cómo se llama? Confidencial, por ser una empresa bancaria. Y lo que decía la historia del problema era que la empresa ya venía implementando agilismo y que la empresa como tal tomó la decisión estratégica de implementar agilismo y específicamente bajo el marco Scrum. Hay una orden, hay una estrategia. Lo que sucedió como problema, y así está declarado el problema, es que la implementación del marco Scrum no ha generado los resultados debidos, sobre todo asociado por temas de desorden, desconocimiento y la forma en que se llevó a cabo el proceso. Voy a la respuesta y a lo que vos estabas preguntando, Efraín, y más bien vos me das la respuesta. Yay, ¿cuál es la solución ahí? Em, De hacer el marco de trabajo en un Scrum, ¿no? Y hacerlo sí, formal sí. y ya, esa es la respuesta, ya, esa es la solución, ¿qué vamos a hacer? Ahí el problema es muy directo, pero ve que hay unas razones de peso y hecho, y ella, y no le vamos a decir a la muchacha, no, marco de trabajo fundamentado en procesos ágiles, no, ni para nada, o sea, la empresa dijo que va a Scrum, punto. Ya, ahí sí tiene que poner Scrum, no le queda otra. Pero ve que el problema y los elementos que tiene asocian a esa obligación como tal. Y esto tiene muchas aristas. Aquí no solo hay blanco, negro, verde o amarillo, no, hay tonalidades de por medio que es parte de la función de tratarlos de ir entendiendo a cada uno en sus necesidades para ver cómo le vamos encontrando la comba al palo. Pero un caso como ese estudiante que fue, a mí ya me tocó después como lector de final y fue un proyecto muy bueno, la verdad. Yo le dije al tutor que me gustó mucho porque muy entendible, muy fácil de leer, la aplicación del Marcos Cruz al final lo hace muy correctamente como tiene que ser y no se inventó el agua caliente, pero basa en un problema asociado a una necesidad, pero una necesidad que también estaba dirigida. En esos casos, ¿qué pasa? No es que se incumple el proceso de investigación, sí se cumple. Ahora, lo importante del proceso es
realmente cómo define qué es la aplicación del marco, porque el marco como tal, vea que ahí no es tanto el problema, porque el problema es como muy claro. Ya después, en el desarrollo del proyecto, cuando uno ve la solución, lo que a uno sí le interesa es ver ese sello personal de la persona, porque Scrum es la aplicación del marco. Y el marco dice hay que aplicarlo tal cual. Pero, por ejemplo, no te dice cuál es el formato de historias de usuarios. Te dice, para historias de usuario hay que aplicar 3 preguntas. Ahora, ¿cómo usted implementa eso? Era el toque personal que ella le dio en función de lo que la empresa tiene. Ahí está la aplicación y la innovación que ella hace específicamente. Pero puede pasar. El caso tuyo, perfectamente, tomando elementos como los de este caso, puede ser que ande por ahí. Ya hay cosas de por hechas y uno lo lee, ¿qué vamos a hacer? Así es el problema y orienta específicamente a hacer algo específico. ¿Ves? Pero no se asuste por eso, puede pasar. Ok, gracias. Ujú. Amanda. Sí, pero Ujú. con respecto igual a las evidencias, porque se me confunde un poco con referencias bibliográficas, es decir, por ejemplo, en mi caso, me estoy pasando un poco también en comentarios o discusiones que se generan en sesiones de junta directiva. Ajá. Entonces me baso en actas de junta directiva. El problema es que las actas, ¿verdad? Son privadas, ¿verdad? No se Sí, pueden no se puede, exponer. se hace como una Entonces, comunicación personal, Amanda, precisamente. ok, Usted ok, hace sí. mención a que a partir de actas o comentarios o Sí, decisiones puedo decir tomadas, el número de acta y todo. exacto, Sí, ajá, ajá, ok. exacto. Porque Sí, sí, yo te entiendo, no vamos a poner el acta. Las actas por lo general en esas organizaciones se declaran confidenciales. exacto. Entonces, pero si te dan permiso de colocar el número de acta para que usted haga la Sí, la inferencia, referencia. Pero exactamente. eso sería Ujú. no sería referencia bibliográfica, sino comunicación Comunicación personal. personal, porque si no Ok, tendríamos que hacer la referencia como un acta, pero tampoco es como un sí. acto oficial, sino interna. Entonces, Ah, mejor trabajemos toda información interna más como ujú, comunicación personal para que no se compliquen mucho. Si es un ok, informe de auditoría, por ejemplo, como de la ajá, Contraloría, que eso sí se le puede armar toda su referencia bibliográfica de acuerdo. Entonces, ves ok, porque a veces nosotros tenemos cierta flexibilidad porque tampoco podemos ser tan cuadrados en función de lo que ustedes pueden conseguir para hacer proyecto, ¿verdad? ok, perfecto. Ujú. Ernesto. Profe, a la hora de describir el problema, ¿se puede dar contexto? O sea, es que, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi caso, que es la parte de que no se está alcanzando la meta de la política de conozca a su cliente, Ujú. pero si yo lo pongo así como suena, posiblemente quien lo vaya a leer, en este caso Está usted, bien. no sé si va a estar relacionado y si va a entender el contexto. Sí, digamos, el tema del contexto en este primer entregable, ustedes me lo pueden poner aquí como en un párrafo sencillo. Lo que te digo es que ya en la versión final, recuérdese que ya viene una sección que habla de la empresa y ya ahí se hablan de algunos elementos como eso, por ejemplo, lo de si hay una política de cara al cliente, tipos de proyectos que se hacen en función de esa estrategia. Entonces ya en la versión final no hace falta el contexto en el problema porque el contexto viene de la sección anterior. Ahora, alguien Claro, puede decir, profesor, pero si es así, ¿por qué entonces no hacemos el contexto de una vez? Simple, porque tenemos una semana de clases. Imagínense decirles a ustedes, háganse todo la sección uno, la sección uno 2 de una vez y tomen en consideración para la sección uno que tiene que llevar esto y tiene que ser un contexto así para poder enlazarlo con el... Ustedes me dicen, profe, ¿usted cree que en una semana lo voy a hacer? Mentira, ¿verdad? Con costos podemos llegar al problema en la primera semana de cierta manera, porque vean que ahorita les digo por qué les digo que de cierta manera, y tampoco les voy a exigir tener lo anterior. Ahora, muy bien el apunte suyo. Si alguno considera que me tiene que poner un contexto, 1 o 2 párrafos por lo menos, antes del problema, para ubicarme, dado caso, dependiendo que el problema se ocupa algún contexto, se puede hacer. Pero en versión final, sepan que ya para eso el contexto está antes y lo que se busca tal vez una reacción más concreta acá. listo, gracias. Ujú. Con gusto. Amanda, Sí, es que me olvidé, no se siguiendo preocupe. con lo de las referencias, los Ujú. estatutos, por ejemplo, eso sí es referencia bibliográfica, ¿verdad? Sí, eso sí, trabaja Y, más como y una hay, referencia. y en APA hay una opción para, o es como ley o como Como ley o reglamento, ¿no? norma, como ley o Ok, norma, porque los estatutos son reglamentaciones internas de las organizaciones. ajá, Esa ok, es la palabra. Por ejemplo, la diferencia entre estandarización y normalización es que ujú, la normalización tiene que ser referencia a una norma. La norma, por lo general, es de
cumplimiento. Cuando hablamos de estandarización es en función de estándares y los estándares no son de cumplimiento obligatorio, sino que es algo a lo que yo voluntariamente me adhiero. Eso es Ok. principalmente la diferencia. Eso es importante también manejar bien los conceptos, pero como decís vos, un estatuto es reglamentación interna, entonces habría que trabajarlo tal vez como una ley o reglamento interno. Si Ok. se consigue en APA, si no, tampoco vamos a entrar en el punto de llegar a ser tan, pero tan, tan así, ¿verdad? Tan exagerado. Ok, listo. Ujú. Ok, bueno, entonces, ya aquí pasamos la parte de declaración del problema. Mi siguiente recomendación es trabajar con la parte de causas, igual en amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque digamos ya la versión final yo vengo y quito esto. Eso me sirvió para crear mi guión, pero no queda en la redacción final. Ahora, si alguien lo ocupa como subtítulo, está bien, úselo, pero en realidad la idea es que se vea como una idea integral. No es como poner causas. Causa número uno, no. Hay que hacer un contexto para poder encontrar la relación también de causas-efectos. En el tema de las causas vamos igual. La idea es que como estamos haciendo una reacción en forma de prosa, tienen que haber elementos que unan las ideas entre un punto y otro, que se llaman conectores. A nivel de reacción, por ejemplo, cuando yo puse el entonces, ese entonces es que me hace una palabra de entrada que me relaciona con la idea anterior. Entonces estoy tratando de mantener una línea de conducción de las ideas para que su lectura sea más fluida. Eso es parte del ejercicio de aprender a redactar. Entonces, yo no es que redacto bien, ¿verdad? Tampoco, pero la idea es que hay algunos tips como esto, que es lo que nosotros llamamos los conectores. Cuando uno estaba en la escuela le enseñaban eso y cuando uno tenía que hacer antes exámenes de bachillerato y tenía que hacer redacciones, acuérdense a los profesores a uno mencionándoles, tengan en cuenta esto, que preposiciones, conjunciones y también el sentido de estos puntos para poder hacer una redacción que sea coherente y entendible. Entonces, cuando yo empiezo con las causas, una manera que uno puede poner es así. Una primera causa del problema, que ahí estamos haciendo la declaración como tal, que entonces ya me une los puntos anteriores con esto, se ubica en el aspecto de la estructura organizacional de la empresa. Punto y seguido. Esta es de manera informal, no, de manera funcional. Esta es funcional. Esta es funcional donde no hay prioridad para la realización de proyectos, de los proyectos. Dentro de de la estructura actual, se nombra a un encargado de proyecto, pero no se le da la autoridad para hacer uso de los recursos que requiera, sino que toda decisión queda supeditada a las decisiones y coordinaciones de superiores. Lo que implica, lo que implica que cuando se solicita un recurso con cierto conocimiento, se atrase, se atrasen los proyectos o se atrase el proyecto en el cual se va a utilizar, hasta que no se coordinen las direcciones para la asignación del recurso. Como se observa en la figura 1.y, la estructura responde a funciones específicas. No hay relaciones matriciales ni comunicaciones horizontales. Y aquí viene la parte importante. Esta causa lleva
a no tener trazabilidad porque precisamente no hay tampoco canales oficiales para transmitir las decisiones sobre los proyectos ni a quién se debe comunicar. Porque, por ejemplo, el recurso solicitado de otra área para el proyecto le sigue respondiendo a su jefatura funcional. Y si toma una decisión, primero la comunica a la jefatura funcional y no a la dirección de proyecto. Ven, entonces también uno puede hacer aquí un corte para que tampoco el párrafo se vuelva tan largo. Aquí fue porque chorré la idea, pero en el arte de redactar, uno primero redacta y luego va otra vez revisando. Entonces yo puedo abrir aquí un espacio en el medio o ponerlo en otro párrafo para poder abrir un punto y aparte, tomar descanso de la idea y poder continuar. Lo importante es que la causa tiene que llevar de alguna manera a aterrizar al problema. Vean que en ningún momento digo, esta causa provoca esto otro y aquí allá no. La causa, en este caso, el ejemplo que estamos usando, termina en la trazabilidad, punto, porque ese es el problema. Un error en la redacción es decir, entonces la causa provoca trazabilidad, pero también provoca que nos retrasemos en los proyectos y también provoca que no cumplamos. O sea, no. El modelo que yo les indico para poder trabajar esto está asociado precisamente al modelo del árbol. Las raíces van al tronco. Entonces, la causa como tal del problema, cualquier causa, su redacción tiene que llevar a aterrizar al problema y tiene que demostrar cómo esa causa llega al problema. Entonces, por eso les hago la figura del árbol. Estas son las raíces. Las raíces pasan por el tronco, pasan por el problema. No es que de las raíces pase a las hojas, no, es directo al tronco, al problema. Entonces, toda causa también tiene que señalar de qué manera provoca el problema. ¿Cómo es que esa causa es origen del problema? Eso debería ser parte de la redacción para poder hacer la unión de puntos. Ya aquí, por ejemplo, simplemente ya con toda esta explicación, más que suficiente, y el caso de ejemplo, se pone 1.y, estructura o organigrama de la empresa. Organigrama de la empresa XXX, y aquí ya no sé, tomado, no sé. Y si el documento es de estrategia y se puede referenciar, se hace la referencia a la estrategia, o si no, por ejemplo, tomado de XXX, que es nombre de la empresa, documento de la empresa se llamaría estrategia empresarial, por ejemplo. Punto, y tal vez el año nada más, porque como obviamente no es un documento con ISSN ni nada de eso, simplemente entonces ponen el año y ya, algo así. Ahí está la referencia de donde toman el organigrama. El organigrama se vuelve una evidencia porque yo arriba logré explicar por qué ese elemento es una causa del problema y además logré asociar lo que pasa relacionado a ese tema con respecto al problema. Ese es el tema de las causas. Cada causa hay que hacerle ese ejercicio. Tal vez aquí me extendí un poco más, en otros puede ser que sea más directo. Por ejemplo, si uno pusiera la segunda causa, es una segunda causa, es que la organización no cuenta con mecanismos formales. Y ahí uno puede decir, como se mostró en la figura 1.x, todos presentan formatos distintos para gestionar los proyectos. Todos también a su vez presentan formatos o formas distintas de tomar decisiones sobre esto. Por ejemplo, el director del proyecto X menciona que él trabaja así, 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 y la directora de proyectos tal trabaja de esta y esta manera. Y eso puede ser la reacción de la causa, porque la evidencia puede ser compartida con la de arriba porque funciona. Ahí lo que falta es la relación. Esto finalmente provoca que no haya trazabilidad porque la gerencia no puede comparar diferentes tipos de información, ni tampoco la información enviada por los directores a la gerencia informa verdaderamente el estado, sino que es solamente una consecución sobre hechos, por ejemplo.
Entonces ahí la evidencia puede ser que funcione y en 1 o 2 párrafos simples, pequeños, queda construida la causa. ¿Ven? Entonces, ¿qué es la idea que quiero mostrarles? Lo que quiero mostrarles es que cada elemento lleva su evidencia. En este caso, las causas, es importante detallar la causa, detallar la evidencia, pero también explicar cómo esa raíz del árbol llega al tronco. O sea, cómo de la causa llegó al problema. Esa es la parte importante de las causas. Por eso les digo, no pongan 6 causas, 7, porque van a ser una reacción de 7 causas. Termina siendo tal la cantidad de información que hasta ustedes mismos no van a saber al final por dónde van. Por eso es Profe, importante, dígame, no, termine la idea y le hago la consulta, perdón ajá, por por eso es cortar. importante concentrarse y hacer este trabajo previo, porque eso termina más de centralizarlo a uno. Y es todo tiempo que uno se logre. Vamos a ver, ¿se acuerdan cuál es el secreto de los métodos, sobre todo secuenciales? ¿Cuál es la idea? O los japoneses, ¿en dónde gastan más tiempo los japoneses? ¿En planificar o en hacer? Planificar. Planificar. Entonces, esto es la planificación de la redacción. Entonces, si yo planifico bien esta parte, la redacción va a ser más sencilla. Y voy a optimizar tiempo, cansancio, energía, recursos, salud, paz y paz mental. Ahora sí, dime. Profe, ¿el número de efectos debería tener alguna relación con el número de causas? Es decir, si tengo 15 efectos, ¿debería tener No. 15 causas o no? Las Por 4 causas, causas, por ejemplo. las causas Por eso llegan que al acaba de decir. problema. Exacto, las causas llegan al problema. Ah, ok. Los Ya. efectos son resultados del problema. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, lo Ok. que interesa es que las causas que usted haya definido realmente sean causas del problema. Y además que bajo el trabajo previo a usted le ayuda a enfocarse por dónde anda el asunto, porque eso también es Ujú. parte de este trabajo. Y los efectos, o sea, como puede ser que tenga 2, puede tener 3, puede tener 4, porque los efectos surgen del problema. Porque los efectos no tienen relación con las causas. Los efectos, lo que nos sirve dentro de la redacción es para demostrar el impacto que el problema tiene. Y a través de ese impacto, ¿de qué nos estamos dando cuenta? ¿Qué tan grave y qué tan importante es atacar este problema para la organización? Ok. Porque, por ejemplo, una empresa puede tener problemas, pero Jay, si el problema no genera tanto impacto, la empresa se va a desgastar en hacer eso. Por lo general, no, las empresas lo van pateando el balde, porque puede ser que sea un problema tan sencillo que ahí va muriendo, muriendo y muriendo. ¿Ves? Entonces, ahí te dejo, por eso es que no hay una relación 1 a 1. La relación es causas, problema. Problema, efectos. Por eso es que les hablo del tronco. Las causas o las raíces van al problema, nada más. Y los efectos se analizan, pero a partir de lo que el problema provoca, no de las causas. Ok. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. ¿Alguien más tenía la mano arriba? Ninguna. Ok. Voy a borrar el de causas. Entonces vean cómo ya va quedando más o menos una idea conceptual, digamos que unísona, integral. Efectos. No desarrollo las otras causas porque obviamente la idea es que ustedes ya tomaron que iban haciendo 2 causas, 3 causas, entonces cada causa lleva su reacción. Efectos, igual, voy a tomar como ejemplo uno de los efectos. Voy a tomar como efecto o ejemplo el tema de resultados no esperados. Entonces, un efecto que tiene el problema es que al no conocer cómo están los proyectos, estos se van alargando en tiempo y aumentando en costo, que para cuando la organización toma medidas sobre estos, están superadas las expectativas de costo y tiempo. Esto tiene, o esto es un impacto para la empresa. Y vean otra cosa, no he usado ningún término subjetivo. Si ustedes ven en la redacción, nunca he dicho esto es malo
Esto es bueno, esto es mucho, esto es poco. Eso no se usa. La redacción tiene que ser objetiva. La demostración del problema va en función de que las ideas que estamos escribiendo demuestren la importancia del problema para la organización en función de ese impacto y también nos demuestre de dónde surge el problema como tal, pero no utilizamos para eso afirmaciones que son subjetivas. Profe, pero ¿por qué subjetiva? Yo puedo haber puesto, la estructura organizacional que tiene la empresa es mala para los proyectos. Yo le voy a decir mala en función de qué. Profe, es que no es lo que recomiendan los libros. Sí, los libros recomendarán eso, pero yo conozco más de una empresa funcional y trabaja muy bien proyectos. O sea, aquí uno no puede declarar si algo es malo o bueno. Lo único que yo sí pudiera declarar, por ejemplo, es si un resultado es malo, es porque no es lo que la empresa esperaba. Por ejemplo, si la empresa me dice, mira, es que yo espero que usted me alcance un 95% de eficiencia y me alcanzó 90, yo le voy a decir, bueno, ahí sí puedes usar la palabra malo, que es un mal resultado, porque no está en función del parámetro que estaba esperado. O sea, hay algo contra lo que me comparo, porque hay algo establecido que yo debería cumplir. Por lo tanto, si yo Pro- no cumplo con eso, ya sé que está mal. Profe, Ajá. por ejemplo, entonces estaría mal redactado que un efecto puede ser una interpretación inadecuada de información, por el tema de inadecuada. Sí, por el tema inadecuado, porque ¿a qué te referís con inadecuado? ¿Cuál sería el concepto de inadecuado en función de qué? Si usted me explica el concepto, o si usted explica en el documento, más bien, el concepto de inadecuado puede ser. Porque, por ejemplo, yo sí puedo decir que un problema de una organización es que actualmente están aplicando técnicas que no son adecuadas para su tipo de Ujú. proyecto, pero en función de qué lo defiendo, que yo establezco, por ejemplo, que las características de mi proyecto son cambiantes, son muy dinámicas y actualmente la organización está usando técnicas que son completamente secuenciales, que no me permiten hacer esto, que son rígidas en esto. Entonces, si yo hago esa comparativa, ahí el inadecuado yo creo que queda bastante claro, ¿verdad? Que no son adecuadas. Ujú. ¿Ves? Pero si usted solamente declara, es que las técnicas son inadecuadas, No, entonces, ¿me entiende? Ahí es donde queda el sí. punto, inadecuado en función de qué. Entonces, si uno va a utilizar un término de ese tipo, calificativo, adjetivo o adverbial, para poder hacer la modificación, tengo que tener claro en función de qué. Por ejemplo, a veces me ponen en los documentos, es que la empresa tiene muchos proyectos. ¿Y cuánto es muchos? Porque, por ejemplo, aquí hay compañeros de la IA y del ICE. ¿Cuánto es mucho para esta gente, el ICE? ¿Cuánto es mucho para el IA? Ahora, si usted me dice, en función de mi empresa pyme, bueno, es que no sé, porque entonces su empresa, ¿cuánto es mucho? O sea, para mí el muchos, en un caso como esa redacción, yo la interpelo porque el muchos tiene mucho significado, valga la redundancia. O sea, hay tantas acepciones de muchos dependiendo del contexto que yo me pare. Entonces, si yo no tengo el contexto claro, ese muchos queda vacío. Por eso hay que entender qué significa la palabra. Entonces, yo a veces cuando dice es que hay muchos proyectos, no, ponga la cantidad de proyectos. Manejamos en promedio de 200 a 300 proyectos. Ok, perfecto. Por ejemplo, una vez un estudiante quiso proponer como problema y le dimos vuelta y vuelta para ayudarle y sacarlo adelante, porque él decía, es que la capacidad organizativa de la empresa no alcanza para gestionar los proyectos. Y yo le decía, ajá. Y eso, ¿cómo lo resolver desde la gestión? No, es que hacemos métodos y todo. Le digo, ¿y qué pasa si aún así con los métodos, por ser más eficientes, seguís sin capacidad organizativa? Me dice, no le entiendo. Y le digo, muy simple. Si usted me dice que no tiene capacidad organizativa, lo que tiene que hacer la empresa es contratar, ¿no? Personas. Y no le queda de otra, sería contrata, porque por más que usted optimice, va a llegar el momento en que su capacidad está siendo sobrepasada. Y si sobrepasa, lo único que queda es contratar. Entonces, al final vas a hacer un proyecto como de optimización, pero que el resultado puede ser que el problema sigamos igual. Entonces, ahí qué es lo que pasa, porque él decía, es que nuestra cantidad de proyectos es mucha. Y yo decía, bueno, definime mucho en función de qué. Ok, O, profe. ajá, Entonces, en ese caso, una interpretación inadecuada de información podría ser, ¿cuál es la palabra? Incomprensión de la información. podría ser incomprensión de la información.
Ok. O podría ser una información que está también incompleta o que es una información que no es la requerida en función de algún elemento que te estén solicitando. Ok, está bien. Vean, otra palabra que ahorita me estaba pensando que se las iba a mencionar, que a veces la veo en los documentos, y esa es una guerra a veces de entender. Ay, ¿cuál era? Ahorita que estaba hablando de los muchos, capacidad, eficiencia y eficacia. Es que no somos eficientes haciendo proyectos y yo. ¿Eficientes en qué sentido? Es que no estamos alcanzando los resultados. ¿Eso es eficiente o eficaz? Si ustedes nada más me dicen no alcanzo los resultados, ¿es eficiente o eficaz? Yo diría que ninguna, porque no llegan los resultados. Digamos que en términos generales eficaz, porque el eficaz es buscar alcanzar el resultado, y si usted no alcanza el resultado no está siendo eficaz, en buena teoría. Pero como decís vos, en términos puede ser que casi que ninguno de los dos. Ahora, ¿qué es eficiente? Eficiente es poder obtener el mismo resultado con menos recursos. Entonces me dice, es que no soy eficiente, y pregunta uno, ¿y por qué no son eficientes? Porque no alcanzo resultados. Entonces yo le digo, no saben lo que es eficiente. El no alcanzar resultados a veces está más en función de eficaz, porque el eficaz es lograr el resultado como tal. Pero como dice Esteban, en realidad con esa poca información a veces uno se queda así también tirando líneas para ver qué es el concepto. Pero tienen que tener mucho cuidado en qué es el concepto y cómo lo están usando. Entonces a la hora de redactar hay que tener cuidado. Vean, este tema del TFG también lleva mucho cuidado en lo que yo redacto y las ideas. El arte de redactar lleva escribir, volver a leer y volver a reescribir muchas veces. Obviamente, yo no tengo el tiempo para poder hacerlo así, pero ya verán que uno más o menos por práctica va organizando un poco las ideas. Como uno habla, uno escribe en su primera versión. A partir de ahí hay que comenzar a leer para comenzar a ordenar las ideas. Entonces ahí se los dejo de consejo para que traten de practicar eso y así mejoren la redacción. Pero es muy importante que manejen un buen léxico entendiendo el concepto de lo que están usando para que lo puedan defender y no basarse únicamente en afirmaciones subjetivas, porque si no, también ahí vamos a tener inconvenientes a la hora de tratar de demostrar el problema. Entonces, cerrado el paréntesis. Entonces, un efecto que tiene el problema es que al no conocer cómo están los proyectos, estos van alargando, se van alargando en tiempo y aumentando en costo, que para cuando la organización toma medidas sobre esto, están superar las expectativas de costo y tiempo. Esto es un impacto para la empresa porque le impide, esto es un impacto para la empresa porque sus indicadores de rendimiento como rentabilidad y cumplimiento de expectativas del cliente se ven afectadas. Como se observa en, no sé, la figura o en la tabla, porque puede ser una tabla, en la tabla 1.x, en los últimos 10 proyectos, solamente en 20% se han, se ha logrado cumplir uno de los dos parámetros. Tabla 1.x, cumplimiento de tiempo y costo en los últimos 10 proyectos de la empresa desde el año 2023, por ejemplo, que es un nombre completo. Ven, ahí es donde es importante poner los nombres completos y aquí se pone elaborado a partir de la información de donde la hayan obtenido internamente, porque eso puede ser que lo tuvieron que construir. Esto es un efecto. Listo. No ocupan poner más. Ahora pasemos esto al formato de Times Roman para ver más o menos cuánto sería. Esto lo pongo en el formato de Times Roman 12 y espacio y medio y usamos el párrafo acá sin espacio adicional con 1.27 centímetros. Bueno,
Voy a poner aquí en 0. Ya me acuerdo dónde lo voy a poner. Más fácil acá. Digo, primera línea. Listo. Aceptar. Más o menos con el tamaño de las figuras y eso, ya llevamos página y media. Nos faltan 2 causas, 2 efectos. 3 páginas. O sea, esto es página y media, tal vez unas 3 páginas, pero vean que en sí la redacción encierra los elementos necesarios y va definiendo y va demostrando, definiendo, demostrando, definiendo, demostrando. De ahí la planificación inicial que es tan importante para poder llegar a ser bastantes eficientes en el tema y no extendernos. Cuando ustedes ya terminan de concluir la redacción basado en esto, hacen una lectura integral y se darán cuenta que el problema se siente así como justo y cerrado. Punto. No hay que meterle nada más. Si ya les entra temor, que eso pasaba, no sé cuántos de ustedes hoy hicieron exámenes presenciales y todo el asunto, pero cuando uno hacía un examen, que a veces hacía un desarrollo y al rato uno se quedaba pensando y ya le cambiaba la respuesta y cuando uno se daba cuenta y le volvía al examen uno, ¿para qué carajos de cambié? Bueno, eso pasa a veces. Uno redacta y lo primero que pensó después uno lo lee es para moldearlo, pero no hay que dudar de lo que uno está haciendo si hizo una buena planificación. Entonces, esa es la parte sobre todo importante en este tema. Y ya por aquí es más o menos la línea que uno trabaja para poder desarrollar lo que es el problema. Esta es nuestra línea de trabajo del problema. Ahora sí, ¿qué es lo que yo espero o qué es lo que uno como profesor espera, por ejemplo, para la primera entrega? Vamos a ver, yo espero que todas las evidencias estén. Ya, y en el mundo ideal sí, en el mundo utópico. Pero en el mundo utópico, y muy pocas veces se cumple, ¿verdad? Ustedes ahorita están en un trabajo digamos, contratiempo para ir buscando la información conforme va el curso. Entonces, ¿qué es lo que yo evalúo normalmente más, sobre todo para este primer entregable? Que la línea de redacción sea coherente, que haya una construcción de ideas coherentes. O sea, que uno pueda leer esto y va encontrando una dirección clara y entendible de para dónde va el problema. Pueden agregar el diagrama causa-efecto como elemento decorativo para ayudarles a escribirlo, sí, lo pueden agregar. No es evidencia. Pero, ¿qué es lo que uno hace por lo menos en la primera entregable? Que esta redacción de los problemas, causas y efectos tenga sentido lógico. Con eso ya es un punto ganado, por decirlo de cierta manera. O sea, vamos bien. Las evidencias, mentira que las van a tener todas. A este punto, puede ser que una evidencia no la tengan, bueno, pero tienen la idea de qué es lo que van a poner ahí. Me ponen toda la estructura de la figura y taca y cómo la llamarían dentro de la reacción, pues eso es otra cosa importante. Todo elemento, figura, tabla o cuadro que ustedes vayan a usar, tiene que tener su llamado, por decirlo de cierta manera, dentro de la reacción del problema. O sea, en esta parte la prosa tiene que verse que lo están haciendo uso de ese elemento, porque el elemento tiene una intencionalidad. Hacen toda la estructura con su nombre correcto, con su respectiva referencia y me ponen aquí una leyenda hasta en mayúscula, algo así. Trabajando en la evidencia, porque tal vez no la tengan, me lo marcan en amarillo. Perfecto, porque es el primer entregable, pero ya por lo menos están pensando en qué es lo que uno puede ver ahí. Eso yo cómo lo considero. Bueno, yo lo evalúo en función de lo que dice la rúbrica, pensando en que ya ustedes visualizaron, tienen una visión de lo que puede ser esa posible evidencia. Entonces, están trabajando en eso. Sí, soy bastante estricto, y me imagino que sus tutores se los han dicho, pero en función de estas cosas yo entiendo hasta dónde uno puede llegar a ser estricto y no. Entonces, en función de esto, el tema es que ustedes, lo que quiero ver de aquí al lunes, y es la parte inicial, es ver trabajo. Las evidencias, mentira que van a estar todas. Si agregan unas perfecto, otras que no tengan, no se van a pasar el fin de semana en un estado de nervios. No pude agregarla, no, tranquilos. La información es que me la prometieron dar la otra semana. Está bien. Plantee por lo menos con lo que inicialmente tiene estas ideas. Que veamos un norte, por dónde va, porque en dado caso que tal vez no haya podido reunirme todavía con ustedes, por lo menos ya uno leyendo, después ya los va agarrando
ya más en forma, todos individual, porque les hablar con todos en su momento, y con eso irles dando ayuda en cómo organizar esto. Si ya uno ve que completamente está perdido, fue lo que yo les dije, ya, y ahí finalmente no les pondré nota inicialmente, sino que se los devolveré con observaciones y valoraremos tal vez hacer una reunión para con ellos ustedes ir mejorándolo y les pondría una segunda fecha de entrega para ir cumpliendo. Pero ese es el punto que quiero que entiendan. Este primer entregable es sobre todo para ir organizando ideas, ir creando en el bosquejo discurso de más o menos lo que va a ser en esta parte del problema. Y ustedes también vayan aclarando ideas, pues tienen que irlas aterrizando en algún momento. Esa es la visión. Claro, si alguien me pone únicamente 3 líneas, lo siento, va con nota y yo no le voy a dar oportunidad porque la idea es buscar trabajo. Si alguien de aquí al lunes todavía no tiene problema porque le ha costado, porque la empresa no me ha dado nada, porque literalmente me ha costado, porque literalmente realmente ni en la empresa lo puedo hacer ni tengo oportunidad, bueno, hablamos a ver qué se puede hacer para darles un poco más de tiempo o qué otras opciones hay. Estamos. Charles. Sí, gracias. Ujú. En el programa que compartió, Sí, ahí dice unas rúbricas para cada entregable. Me parece que el lunes usted mostró un archivo, sí, pero creo ahora que... se los mando. Ah, ok, listo, Ujú. gracias. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede Sí, compartir ese archivillo? el de las rúbricas, sí. O No, este. no, este que acaba de crear. Si quieren, nada más que igual, obviamente cada uno tendrá su idea, ¿verdad? Pero no tengo Sí, sí, problema en sí, eso. sí. Ok. Entonces déjeme ver cómo, déjame un toquecito. Ujú. Vean que no tengo ejemplos hechos, yo empiezo de cero para irlo haciendo. Ujú. 2024, tercer trimestre. Vamos a ver. Versión cero problema. Algo así. Para que se tengan como una idea. Y... Un toquecito. Esto tiene un chat. Aquí está. Ah, qué lindo esto. Deme un toquecito para ver si puedo hacer algo. Ujú. Ah, mira qué vacilón, estoy bloqueado, no puedo enviarlo aquí por el... Ah, no se puede mandar por acá. Ah, bueno, entonces lo voy a mandar de una vez por el correo. El último correo que mandé. Ujú. Listo. Y también de una vez voy a aprovechar para mandar... Tres. Pues acá. Aquí está. Tutor. Curso. Ahí. Y comité. Listo. Dan rúbricas y documentos. Ok. Me confirma que les haya llegado ya el correo. El video sin falta ya sin mañana. Pues digo que tiene que estar mañana para que ustedes también lo tomen como base para el fin de semana. Bueno, pues bien, todos los días que tienen para poder trabajar. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, por Profe, ahora de no. mi parte me queda claro, en realidad yo estaba haciendo todo lo que usted dijo que no había que hacer. Ok. Ya había montado la problemática y de hecho ya mencionando inclusive los efectos dentro de, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya con ese documento, en realidad sí queda, al menos a mí, me queda bastante claro qué es lo que se tiene que hacer. Bueno. Profe, digamos, si yo logro tener eso, no sé, un ejemplo, para el viernes se lo puedo enviar como para una revisada general. Digamos, yo No va- revisa general así, como decirles que se los voy a revisar antes, no, porque en parte el tema, por eso es que les digo que hago mejor reuniones y Ok, si nos podemos organizar mejor, porque así les doy como una perspectiva. ¿Por qué? Porque también a veces las revisiones iniciales la gente lo agarra como que ya con eso y mejorando eso ya tiene la nota y no, hay un tema de evaluación de por medio. Entonces prefiero más y lo he aprendido por la práctica
que es mejor hacer una reunión, lo vemos inicialmente, hablamos un poco, terminamos de ver y que pasa la evaluación. Ya con la evaluación directamente, si veo que faltan cosas, decido no evaluarlo para darles una segunda chance con mejoras y es mejor de esa manera que hacer una evaluación entre comillas previa. Ok, listo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, consultas? Nada más la última, el Ujú. entregable, ¿verdad? Se trabaja sobre el documento informe final de... Buen punto. Vamos a ver, el informe es digamos, el entregable del lunes es sobre el informe, directamente en la sección 1.2. Y cuando me mandan el archivo, me le ponen de esta manera, entregable 1, guión bajo, nombre de ustedes. Puede ser nada más el primer nombre y apellido, segundo nombre y apellido, como ustedes lo quieran poner, o si lo quieren poner completo, completo, queda decisión de ustedes, pero que me venga el nombre, por lo menos un nombre y un apellido, para yo ubicarlos, porque yo ya ahí voy creando carpetas y yo les voy haciendo como su historial. Entonces, la forma de entregar es entregable 1, guión bajo y el nombre de ustedes. Perfecto, entendido, muchas gracias. Ujú. Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí la sesión. Me voy a quedar con las siguientes 4 personas. Tatiana Rojas, Jonathan Falla, Rodolfo Prado y cierro con Francini Lepis. Sería con ustedes 4 que me quedo. Voy abriendo sesiones pequeñas y ya los voy metiendo uno por uno para ir conversando. En el caso de los otros que me han escrito, déjenme ver cómo acomodo, porque mañana tengo que dar una charla de 6 a 8 ahí en donde trabajo en la UNED. Y los viernes, por lo general, tengo una cuestión de 5:30 a 6:30. Entonces, déjenme ver cómo trato mañana de acomodar. Y si me logro escapar un poquito, 7:30 mañana, por lo menos hacer unas 2 o 3 sesiones, 7:30, 8:30 y 9. Digo, 7:30, 8 y 8:30. Y el viernes tal vez podría ser que algunos los acomode. Si alguien puede antes, o sea, como decir en la tarde, me queda mejor. Los que pueden solo en la noche, ahí los voy a tratar de ver cómo ajusto con una charla que tengo que dar mañana. Y entonces yo les contesto si Dios quiere ahorita entre la noche o mañana para irnos acomodando. ¿Está bien? Karina, Profe, no sé si ya había mencionado esto varias veces, pero tranquila. no sé. Todos los envíos de cada entregable y así es por correo, ¿verdad? Por Ok, correo. Exactamente, me lo mandan al correo mío y con copia, ojalá si ya tienen tutor o tutora, copian al tutor o tutora y yo para así devolver también las revisiones con copia de esos tutores. perfecto. ¿Estamos? Bueno, muchachos, les deseo muy buenas noches. Me quedo con los 4 en el orden que mencioné y ya los estoy pasando y descansen. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, Gracias, buenas noches.